Miércoles 27 de enero del 2021, soy Paloma Barreto y comenzamos JN Noticias con los principales titulares. Jurado Nacional de Elecciones organizó con éxito conversatorio Mujeres al Poder. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones indicó que fechas del calendario comicial se tienen que respetar. En la entrevista de hoy, todo sobre la labor de coordinadores de acciones educativas del Jurado Nacional de Elecciones. Comenzamos el informativo contándoles que el Jurado Nacional de Elecciones organizó el conversatorio Mujeres al Poder con el propósito de fomentar la participación de las mujeres en la vida política de nuestro país. Tienes que ser gobernadora, tienes que ser presidenta del Perú. Esa es mi visión para adelante. El máximo ente electoral organizó el conversatorio Mujeres al Poder, espacio en el que se abordó sobre la importancia de los programas de formación para promover la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones. Articular esfuerzos entre diversas instituciones realmente ayuda a fortalecer nuestra democracia. Los estudios que hicimos desde el 2009 mostraban que más o menos en Latinoamérica el 70% de los partidos decían, entre 70 y 80%, decían que hacían acciones de capacitación para promover partidos más inclusivos y para potenciar mujeres políticas. En el último estudio que hemos hecho en el 2018, ese porcentaje ha disminuido. Entonces hay que hacer un esfuerzo especial para seguir generando capacidades desde las organizaciones políticas y también desde las instituciones que promueven y apuestan a una democracia más inclusiva. La directora nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones destacó la necesidad de brindar a las mujeres herramientas para desarrollar sus habilidades políticas en cada uno de los momentos que implica un proceso electoral. Estamos en un momento importante de cambios y además también a puertas de este proceso electoral donde esperamos que haya muchas más mujeres representándonos, que haya muchas más mujeres en cargos en el Congreso, sin duda, y podamos tener una mayor y mejor representación. Para nosotros es importantísimo seguir afianzando los procesos de aprendizaje, de conocimiento. Es una gran demanda también de muchas de las organizaciones con las cuales hemos venido trabajando hace muchos años y insistiremos, ¿no? Yo creo que los recursos, las mujeres, para poder participar en política de manera mucho más efectiva, necesitan recursos y estos recursos se traducen no solamente en recursos económicos y financieros, sino también en la posibilidad de acceder a programas de formación que hagan, por un lado, más efectiva la participación al interior de la organización política y luego la postulación en las listas de candidatos, ya cuando se tiene muy cerca la fecha de la inscripción. Las mujeres como los varones deben tener las mismas oportunidades para acceder a cargos de elección popular. El Jurado Nacional de Elecciones trabaja en esa línea y genera espacios como el conversatorio Mujeres al Poder. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones indicó que en el marco de las elecciones generales 2021, las fechas del calendario comicial se tienen que respetar. Las fechas del calendario electoral se tienen que respetar. Estas fueron las palabras del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, en el marco de los comicios generales 2021, quien señaló que el respeto al cronograma previsto para este proceso electoral es un compromiso del JNE con la democracia de nuestro país. Además, exhortó a las organizaciones políticas a realizar su campaña electoral mediante medios digitales con el compromiso de evitar potenciales contagios de la COVID-19. La ciudadanía y los electores que concurrirán a votar, más de 25 millones de peruanos y peruanas, esperan y demandan mayor información durante la campaña electoral y responsabilidad de las organizaciones políticas para que, en este contexto suscitado por la pandemia, se priorice el uso de medios virtuales y el respeto, de ser el caso de las medidas sanitarias dictadas por la autoridad competente.
Por otro lado, el presidente del JNE reiteró el llamado al Colegio de Abogados de Lima para que elijan a su representante ante la autoridad electoral y poder así constituir la totalidad del pleno de 5 miembros. Es importante mencionar que mañana se realizará el Pacto Ético Electoral, en donde los partidos políticos se comprometerán a cumplir reglas éticas en el desarrollo de actividades a lo largo del proceso de elecciones que está en marcha. Y por su parte, el jefe de la OMPE señaló que el voto escalonado garantizará la salud de los votantes que asistirán a las urnas el próximo 11 de abril. Piero Corbeto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, espera que, con el voto escalonado, no tener más de 2.4 millones de ciudadanos en los locales por hora. Explicó que el horario de mayor concentración de votantes se da entre las 10 de la mañana y 1 de la tarde. Además informó que en estas elecciones habrá una mesa por aula y el salón contiguo no tendrá mesas de sufragio. Así garantizaremos el distanciamiento social, precisó. Recordó que de 7 a 9 de la mañana será el horario asignado a la población vulnerable. Luego podrán asistir a sus centros de votación los demás ciudadanos, de acuerdo al último número de su DNI que corresponda con el voto escalonado. Las estrategias de la OMPE comprenden la aplicación de 7 protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19, la desconcentración de locales de votación y la asignación económica a los miembros de mesa. Piero Corbeto sostuvo reuniones con autoridades e instituciones del departamento de Ayacucho recientemente con el propósito de darles a conocer las estrategias para este proceso eleccionario. Amigos, ahora les compartimos el ABC electoral. El tema de hoy es el financiamiento público de las organizaciones políticas. Veamos. Bienvenidos al ABC electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy hablaremos sobre el financiamiento público. El financiamiento público se refiere a los recursos que las organizaciones políticas obtienen del Estado para financiar sus actividades ordinarias y aquellas orientadas a la formación, capacitación e investigación, así como las referidas a la difusión de sus propuestas, planteamientos y programas de gobierno durante época electoral y no electoral. Existen 2 modalidades de financiamiento público. Puede ser directo o indirecto. El financiamiento público directo son los fondos del Tesoro Público que recibirán las organizaciones que mantienen su vigencia y obtienen representación en el Congreso de la República. Estos recursos deben ser destinados a actividades específicas como la formación, capacitación e investigación, así como en actividades de funcionamiento ordinario. En tanto, el financiamiento público indirecto está conformado por espacios asignados de manera gratuita a las organizaciones en los medios de comunicación privados o del Estado para la difusión de sus propuestas políticas y electorales, como la franja electoral y otros espacios en época no electoral. El financiamiento público tiene como objetivo fortalecer la institucionalidad de los partidos políticos y transparentar las finanzas partidarias. Este fue el ABC electoral del Jurado Nacional de Elecciones. ¡Hasta pronto! El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, expuso ante la Comisión Especial COVID-19 del Congreso de la República las estrategias que usará la organización electoral a fin de garantizar la salud de los electores. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto Salinas, precisó ante la Comisión Especial COVID-19 del Congreso de la República que toda la maquinaria electoral está encaminada a organizar y ejecutar sí o sí las elecciones generales del próximo 11 de abril, garantizando la salud de todos los actores electorales. Para tal fin, el titular del organismo electoral expuso las múltiples medidas adoptadas para prevenir el contagio y el correcto desarrollo no solo del proceso de votación, sino también del escrutinio de votos luego de la jornada electoral. En ese sentido, explicó los 7 protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19, elaborados de manera conjunta con el Ministerio de Salud. Además, Corbeto Salinas hizo hincapié en que estos estrictos protocolos aprobados en noviembre del año 2020 están referidos a los electores, mesas de sufragio, local de votación y espacios abiertos,
personeros y observadores durante el acto electoral, periodistas y locales de oficinas descentralizadas de procesos electorales y oficinas regionales de coordinación. Finalmente, el jefe de la OMPE enfatizó que para garantizar y llevar a cabo la elección del bicentenario en una etapa de pandemia, debió trazar 4 líneas de acción: aprobación de los 7 protocolos de salud, desconcentración de electores en los locales de votación, voto escalonado e incentivo a los miembros de mesa de 120 soles. En el siguiente informe veamos la historia de Felipa Villegas, de 77 años, de Piura. Ella no está obligada a votar, pero como muchas personas de la tercera edad desean cumplir su derecho a elegir a sus autoridades. Veamos. Mi nombre es María Felipa Villegas Sandoval. 5 generaciones de la familia Villegas Sandoval practican y difunden un arte ancestral, el tejido en paja toquilla. Con mis manitos, con estos dedos que Dios me ha dado. Y con las fuerzas de Dios y con la idea de mi mente, que todavía lo tengo. Yo aprendí de mi mamacita que me enseñó, que le enseñó a mis abuelitos, que mis abuelitos nos enseñaron a mi mamá y mi mamá me enseñó. Tanta ternura desbordante solo la irradia doña Felipa Villegas, la matriarca de esta casa en Catacaos, en donde lavan, secan, hierven, convierten en hilo, hornean, tiñen y tejen la paja de una planta silvestre llamada toquilla para transformarla en estas obras de arte. Un arte que su hija María Sosa comparte con otras mujeres a las que capacitó, valiéndole innumerables condecoraciones que lleva en el pecho como gran maestra piurana. Soy una persona que yo surjo, pero con todo el grupo, y no solo como un grupo de mi pueblo, sino de muchos pueblos en la cual yo he impulsado y creado escuela. Pero en este hogar no solo se transmite el arte de generación en generación, sino también el ejemplo de civismo de ir a votar. Y esta linda abuelita es una peruana a imitar. También, señora, yo también voy a ir a votar. ¿Usted va a votar? Sí, voy a ir a votar. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 77 años. ¿Y por qué vota, señora? ¿Qué le hace sentir el votar? Yo me nace de ir a votar con el consuelo que una autoridad siquiera pues haga por algo de nuestra vida. Ella se siente responsable del futuro del país votando, y así también se lo inculcó a su hija y nietas, gemelas que serán en estas elecciones miembros de mesa. En mi caso mío, por ejemplo, yo tengo mis 2 bebés, mi hijita de 2 años y mi hijito de 1 año y medio. Pero yo, a pesar de que tengo mis hijos pequeños, yo los voy a dejar con mi esposo y yo me voy a ir a cumplir mi misión, como decir, el Estado me ha dado de que yo tengo que estar ahí como buena ciudadana. De nuestro voto depende nuestras autoridades, depende de saber elegir a quién vamos a que nos represente. Que vayan a las urnas a votar y que ya no se equivoquen. Yo los animo a votar, porque a mi edad que tengo, yo voy a ir a votar. Un voto de confianza a un congresista que no sea corrupto, que no tenga ninguna sentencia, sino que sea limpiamente nuestro voto a elegir esa persona que nos sepa defender a nuestro Perú. Es una familia ejemplo de civismo, de servicio al país inculcando el arte, de solidaridad haciendo escuela, de lucha y coraje. Cuando vaya a Catacaos, apóyelas adquiriendo su arte. Vote como doña Felipa, no por obligación, sino por amor al Perú. Este 29 de enero se realizará el sorteo a los que realizarán la labor de miembros de mesa. Los ciudadanos mayores de 60 años quedan descartados de este sorteo. La Oficina Nacional de Procesos Electorales seleccionó a los ciudadanos entre los que se sorteará a los miembros de mesa para las elecciones generales. Este 29 de enero, los grupos del sorteo serán de 25 ciudadanos por cada mesa de sufragio, para escoger a los 3 miembros titulares y los 3 suplentes. Se priorizó a los ciudadanos con mayor grado de instrucción y jóvenes, dejando de lado a mayores de 60 años, puesto que en este contexto son los más vulnerables ante los contagios de la COVID-19.
Asimismo, se descartaron a los candidatos y personeros de las organizaciones políticas, empleados de los organismos electorales, representantes del Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, así como las Fuerzas Armadas y efectivos de la Policía Nacional, entre otros. En la selección, además, incluyó a los peruanos que residen en el exterior, específicamente en las ciudades donde se instalarán las sedes de votación. Cabe destacar que este 11 de abril la OMPE estima que se habiliten 86.488 mesas de sufragio y la responsabilidad de una correcta instalación de mesas recae sobre los ciudadanos que se sortearán este 29. En esta ocasión y con motivo de la pandemia, los miembros de mesa recibirán un incentivo de 120 soles para la realización de su labor en la jornada electoral. Amigos, ahora les compartimos una pastilla de Infogop sobre el voto preferencial. ¿Sabías que se entiende como voto preferencial a la modalidad de voto que le brinda al elector la oportunidad de elegir entre todos los candidatos que conforman una lista a aquellos que lo representarán en un proceso electoral, como en estas elecciones generales 2021, donde los ciudadanos aplicarán dicho mecanismo para los representantes al Congreso de la República y Parlamento Andino, en el cual, cuando se le haga entrega de la cédula de sufragio, identificarán al partido político de su elección y escribirán al lado del símbolo partidario los números de los candidatos de su preferencia. Infogop, información electoral que te da poder. Momento de la primera entrevista del día. Vamos a conversar con Berenice Carretero y es coordinadora de monitores de acciones educativas del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo estás, Berenice? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Paloma, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre los talleres de capacitación para los coordinadores de acciones educativas en el marco de las elecciones generales 2021. Ya hemos tenido entrevistas previas en las que hemos hablado de las funciones de esos coordinadores de acciones educativas y ahora nos gustaría que nos hables un poco de qué tratan las capacitaciones a estos. Sí, en efecto, remarcar que en este proceso electoral esta va a ser la segunda capacitación, la segunda jornada de capacitación a los coordinadores de acciones educativas, ya que en la primera etapa, es decir, en el 2020, ya venimos trabajando en las capitales de los departamentos con 25 coordinadores de acciones educativas, los que fueron capacitados en el mes de noviembre. Ahora tenemos una segunda jornada de capacitación para 91 coordinadores de acciones educativas, a fin de que puedan realizar las actividades educativas del Jurado Nacional de Elecciones de la mejor manera posible en este contexto de pandemia. ¿Esta capacitación se va a realizar de manera virtual y cuáles son los puntos, los aspectos que se van a tomar en cuenta? Sí, en efecto, teniendo en cuenta el contexto de pandemia en el que nos encontramos, no solamente la capacitación, sino también las actividades educativas del Jurado Nacional de Elecciones se van a realizar a través de las plataformas digitales. Y bueno, ¿no? En esta jornada de capacitación los temas a desarrollar van a ser relacionadas a las actividades que van a ejecutar los coordinadores de acciones educativas. Por ejemplo, ¿no? Las actividades que nos marca el plan electoral para este proceso electoral son pactos sociales, entonces vamos a capacitar a nuestro personal de cómo realizar estas actividades teniendo en cuenta pues en un contexto ya digital, ¿no? Porque normalmente se hacía estas actividades de manera presencial. Claro, Berenice, ¿y cuáles son las medidas de protección que van a tener los coordinadores de acciones educativas al momento de informar a la población? ¿Van a tener ese contacto de repente con los electores o ahora se va a limitar un poco? Sí, teniendo en cuenta el contexto en el cual nos encontramos, el Jurado Nacional de Elecciones, en aras de salvaguardar la salud tanto de la ciudadanía como de nuestro personal, viene realizando las actividades educativas de manera virtual. En esta segunda etapa, a partir del mes de febrero, vamos a realizar charlas informativas respecto al proceso electoral y estas se van a realizar de manera virtual, ¿no? Entonces, permíteme también
invitar a la ciudadanía para que pueda ingresar a estos espacios virtuales y poder informarse, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos. Sin embargo, también el llegar a las urnas el día 11 de abril de manera informada para poder efectuar un voto consciente, habiendo conocido las propuestas de cada uno de nuestros candidatos, es importante previamente habernos informado y haber seleccionado la mejor opción posible para nuestro país. Efectivamente, Berenice. Indícanos, por favor, a través de qué plataforma, cómo pueden los ciudadanos enterarse de las actividades que realiza el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Dirección de Educación. Y en esta oportunidad, cada uno de nuestros coordinadores de acciones educativas va a estar brindando la información necesaria a través de las plataformas digitales de nuestros aliados, así como de las plataformas y redes sociales institucionales del Jurado Nacional de Elecciones, como es la página de Voto Informado, así también las páginas del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y también en cada uno de los jurados electorales especiales van a poder comunicarse y tener la información de nuestro personal desplegado en cada uno de los departamentos y informarse también de las fechas, horas y por supuesto de cómo ingresar a estas charlas informativas. Perfecto, entonces los ciudadanos tienen que mantenerse alertas de las actividades que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, que se realizará la convocatoria de manera virtual. Ahora, ustedes también realizan algunos pactos sociales, pactos éticos electorales individualmente en cada región. Si podrías hablarnos un poco más de estas alianzas que ya se han realizado, algunas se están concretando recién. Sí. En esta primera etapa, de noviembre a la fecha, hemos suscrito más de 400 pactos sociales con distintas instituciones públicas, privadas, así también como organizaciones sociales comprometidas con llevar a la ciudadanía información relevante sobre el proceso electoral, y también vamos a suscribir los pactos éticos a nivel regional. Recordemos que en Lima se va a suscribir el día 28 y en las regiones se van a suscribir a partir del día 9 al 13 de febrero. La diferencia está en que los pactos sociales que se suscriben con las instituciones son compromisos para que la ciudadanía se informe a través de nuestros aliados, quienes nos brindan espacios digitales para poder brindar la información necesaria, que de hecho ya se viene difundiendo en idiomas como el quechua, el aymara y también el Shaninka, ¿no? Entonces es importante esta labor, este compromiso que suscriben con nosotros estas instituciones públicas, privadas, así también como organizaciones sociales. Así también vamos a suscribir los pactos éticos que ya son compromisos con los partidos políticos que están en contienda electoral, quienes se comprometen a brindar a la ciudadanía información respecto a sus planes de gobierno, a cómo se van a ejecutar y sobre todo en un clima de paz en el que prime el respeto y sobre todo los valores políticos, donde la ciudadanía pueda informarse de manera adecuada en la plataforma de voto informado, en el cual vamos a poder encontrar las hojas de vida de los candidatos, así también los planes de gobierno los vamos a poder comparar y vamos a poder conocer a nuestros candidatos en cada una de nuestras regiones y por supuesto la cantidad de escaños que tienen pues a nivel regional. Además, en estos pactos éticos que se van a firmar, suscribir en cada una de las regiones, seguramente también se exhortará a los candidatos, a las organizaciones políticas a que hagan una campaña limpia a través de las redes sociales y asimismo a respetar los protocolos de seguridad sanitaria si es que van a hacer campaña de manera presencial, que supongo que por el contexto que nos encontramos ya los candidatos deben tenerlo muy en cuenta. Por otro lado, otra de las actividades que realizan los coordinadores de acciones educativas son las organizaciones de espacios de exposición de agenda parlamentaria. ¿Se va a realizar en todas las regiones? Sí, en efecto, ahora precisamente uno de los acuerdos, uno de los compromisos del Pacto Ético Electoral, el compromiso número 9, es que los partidos se comprometen a realizar la exposición de agenda parlamentaria, de participar en este espacio en el cual van a
brindar a la ciudadanía digamos una explicación de cómo van a realizar las principales propuestas en cada una de sus regiones, ¿no? Y estas se van a realizar en el mes de marzo. Ya venimos suscribiendo los pactos, las mesas de negociación han iniciado el día de ayer para el pacto ético electoral, se van a realizar en cada uno de los departamentos y la provincia constitucional del Callao esta semana, y ya se estarán realizando la exposición, las mesas de negociación para la exposición de la agenda parlamentaria a finales del mes de febrero o inicios de marzo, y la exposición de agenda parlamentaria se estará realizando en el mes de marzo, ¿no? También es un espacio en el cual los ciudadanos van a poder informarse, van a poder escuchar las propuestas de cada uno de los candidatos a nivel ya congresal, ¿no? Esto también se realizará de manera virtual. Sí, efectivamente, cada una de las actividades que viene realizando el Jurado Nacional de Elecciones en este contexto de pandemia en el que nos encontramos, estamos realizando todas las actividades de manera virtual, ¿no? Y ello pues con la finalidad de proteger y de cuidar a la ciudadanía, y también invitamos a las organizaciones políticas a que también usen estas plataformas a fin de que los ciudadanos puedan informarse de manera adecuada de cada una de sus propuestas. Bien, entonces no tienen excusa los ciudadanos para no informarse respecto a las propuestas que tienen los candidatos y finalmente emitir un voto informado, un voto responsable este 11 de abril. Berenice, nosotros estamos muy agradecidos contigo por acompañarnos aquí en JNE Noticias, y puedes dar un mensaje final a la población que nos está observando en este momento para que estén atentos, pendientes de las actividades que realizan los coordinadores de acciones educativas. Muchísimas gracias, Paloma. Es importante invitar a la ciudadanía, mencionarles que este 11 de abril tenemos que llegar a las urnas habiéndonos informado de manera adecuada, conociendo a nuestros candidatos y sabiendo en especial las propuestas que tienen cada uno de ellos. Comparemos las hojas de vida, comparemos las propuestas en la plataforma de voto informado, así como participar en cada una de las charlas que van a estar difundiéndose en cada una de las capitales del departamento, así como en las principales provincias de nuestro país. Agradecerte por esta entrevista y nuevamente también agradecer a nuestros aliados, quienes nos vienen brindando un espacio para poder llegar a la ciudadanía con una información relevante sobre el proceso electoral. Muchas gracias. A ti, Berenice, las gracias por estar aquí con nosotros. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. Estamos de regreso en JNE Noticias ahora para ver las nuevas restricciones que anunció el presidente Sagasti como medidas contra la propagación de la COVID-19. El presidente Francisco Sagasti anunció nuevas medidas debido a la segunda ola de la pandemia y su impacto de distinta forma en cada una de las regiones del país. Ante ello, se estableció cuarentena en algunas de las mismas. Dichas restricciones comenzarán a regir desde el domingo 31 hasta el 14 de febrero. Inició su mensaje indicando que los niveles de alerta sanitaria ahora se dividen en alto, muy alto y extremo, indicando que Lima y Callao se encuentran en el nivel extremo. Hoy 10 regiones están en el grupo extremo, lo que exige confinamiento, es decir, cuarentena. Estas son Lima Metropolitana y Lima Región, Callao, Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica y Apurímac. Se limitan todas las actividades que impliquen desplazamientos fuera de la casa, con excepción de tiendas de abastecimiento de productos básicos con un aforo del 40%. Los restaurantes operarán solo en modalidad delivery y se autorizarán salidas peatonales una vez al día por 1 hora. Entre las otras restricciones, de acuerdo al aforo de establecimientos, sobre el nivel muy alto se ubican a Tumbes, Amazonas, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Dentro de las restricciones están que el toque de queda será a las 8 de la noche, entre otras. El resto del país está en nivel alto. El toque de queda permanece de 9 de la noche a 4 de la mañana.
Se restringe el tránsito vehicular particular los domingos y se permite el transporte interprovincial. Desgraciadamente no tenemos regiones en situación moderada, lo que indica la gravedad de la pandemia que estamos enfrentando. Finalmente, el presidente Sagasti mostró su preocupación por el aumento de fallecidos y que además sean jóvenes. Por otro lado, estimó que el proceso de vacunación del primer lote de la dosis de Sinopharm comenzará en el mes de febrero. Y les compartimos ahora las 5 noticias oficiales más importantes del día gracias a la agencia de noticias andina. Ana Bendezú nos reporta. Bienvenidos desde la agencia de noticias andina, estas son las 5 noticias del día. El gobierno prorrogó el estado de emergencia nacional por el plazo de 28 días a partir del 1 de febrero por el avance del coronavirus en nuestro país, según la norma publicada en el diario oficial El Peruano. La norma también detalla las medidas que deben cumplirse de acuerdo al nivel de alerta sanitaria. Las restricciones para las regiones van del 31 de enero al 14 de febrero. La medida de nivel extremo comprende a Lima y Callao, Ancash, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín y Pasco. Solo se podrá salir como máximo 1 hora al día a lugares cercanos a sus domicilios. El tránsito en vehículos solo se realiza con pase respectivo y solo funciona con aforo limitado al 40% del total los bancos, tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias. El transporte interprovincial y aéreo queda suspendido. El gobierno suspendió el uso de las playas así como riberas de ríos, lagos y lagunas en las regiones de Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima y Callao. Así lo establece el decreto supremo publicado en el diario El Peruano. La medida va del 1 al 14 de febrero. Solo se permitirá la práctica de deportes acuáticos sin contacto y con distanciamiento físico. El gobierno entregará un bono de 600 soles a 4.2 millones de familias vulnerables en las regiones comprendidas en el nivel extremo de cuarentena, a fin de frenar la segunda ola del coronavirus. Entre las demás acciones están el apoyo tributario a empresas en regiones en riesgo muy alto y extremo y el apoyo alimentario a ollas comunes y comedores populares y la activación de mercados itinerantes. Un equipo de investigadores de la Universidad Cayetano Heredia inició el ensayo final de validación clínica de una prueba molecular peruana para diagnosticar COVID-19 a bajo costo y usando muestra de saliva, esto con colaboración con los hospitales Rebagliati y Almenara. No se olviden que estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. Y en Huanchaco se activó un programa denominado Ángeles de la Salud, más de 50 equipos de personal médico que llega casa por casa para evaluar a las personas con coronavirus. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. En el distrito de Huanchaco vienen redoblando esfuerzos para frenar la expansión de la COVID-19 en la población y así evitar fatales desenlaces. Tal es el caso de la activación del Plan Ángeles de la Salud. Son más de 50 equipos profesionales de la salud involucrados con esta labor en favor de los pobladores de este balneario. Este plan busca brindar, entre otros servicios, las visitas casa por casa para ofrecer de manera gratuita su evaluación, diagnóstico y tratamiento oportuno para evitar complicaciones. Por casa, educando sobre COVID, viendo algún paciente que comience a tener síntomas, que comience a desaturar, para poderlos llevar a los hospitales de manera oportuna y poder dar una mejor calidad de vida a esos pacientes. La idea es que los pacientes no lleguen a complicar, por la situación que están. Sí, la idea es de que los pacientes lleguen a tiempo. Educarlos para que no se contagien, pero también si ya se contagiaron, que tengan claro que deberían llegar a tiempo, no cuando sienten que se están ahogando, no, sino llegar a tiempo para que los establecimientos de salud podamos ver de qué manera podemos ayudarlos, ¿no? Y también actualmente podemos ver que en esta segunda ola, a diferencia de la primera, que la primera ola nos impactaba más los adultos mayores y los pacientes con comorbilidad, en esta segunda ola podemos ver los adultos jóvenes que están enfermándose y que se están complicando, que están llegando.
Estas acciones forman parte del Plan de Intervención Integral 2021 COVID-19, liderado por el alcalde del mencionado distrito, Estay García, y el médico David Gutiérrez, subgerente de la microred de salud de Huanchaco, a través de la plataforma multisectorial de lucha contra el coronavirus. Este es un plan de intervención en conjunto de UTE número 6 en nuestra municipalidad distrital de Huanchaco. Nuestro objetivo es poder llegar a hacer un diagnóstico temprano y promover las medidas de prevención frente a esta enfermedad, y no solamente frente a COVID-19, sino también poder identificar a pacientes con riesgo, con comorbilidades, y además niños menores de 5 años que por la coyuntura en 2020 no acudieron a los establecimientos de ser vacunados, que a pesar nosotros hemos podido acudir casa por casa, pero nuestros esfuerzos han sido de repente pocos en esta oportunidad. En esta nueva temporada las visitas se iniciaron en el sector Cerrito La Virgen y se continuará por todo el distrito de Huanchaco. Sin embargo, en este anexo situado en el complejo Víctor Raúl, se seguirá atendiendo a los pacientes que requieran atención inmediata. Preste mucha atención, la prueba molecular peruana está lista para su comercialización. El precio ronda los 20 soles por unidad. Veamos los detalles. El Ministerio de la Producción informó que la empresa BTS Consultores obtuvo la autorización sanitaria de manera excepcional otorgada por la DIGEMIT para iniciar la comercialización de la CAT-Bio, el kit de diagnóstico molecular de la COVID-19. Este kit peruano consiste en un conjunto de reactivos basados en la metodología RT-PCR para detectar cualquier tipo de material genético como el virus que causa el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Es importante mencionar que se podrá producir alrededor de 1 millón de pruebas de diagnóstico molecular de COVID-19 al mes, con un costo aproximado de 20 soles por unidad, destacó el Ministerio de la Producción. Con el kit CAT-Bio de la empresa BTS Consultores, también se podrá detectar las variantes del virus halladas en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. Tenemos una entrevista, vamos a conversar con Guillermo Ackerman, el expresidente de la Beneficencia de Lima. ¿Cómo está, señor Guillermo? Es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, Paloma. Muchísimas gracias por esta invitación para poder atender las preguntas que quieran hacernos. Señor Guillermo, hoy vamos a hablar sobre el albergue Casa de Todos en sede Palomino, que ya es una realidad de manera permanente, cuáles son sus servicios y nuevos proyectos. Primero nos gustaría que usted nos explique cuál ha sido el recorrido que han tenido que caminar, que han tenido que pasar para llegar a este momento. Bueno, el reto ha sido muy alto. Porque como hemos conversado en anteriores oportunidades, las personas que viven en condición de calle son probablemente el último eslabón de la cadena. Las personas que se convierten, como se dice, en los invisibles de la ciudad, ¿no? Se va dando todo un proceso, ¿no? Uno primero camina por las calles y, digamos, como que trata de evitarlos, o cuando se acercan al carro nos cierra la ventana, ¿no? Pero llega un momento en que ya ni siquiera pasa eso, en que comenzamos a caminar y sencillamente los obviamos y los dejamos de ver. Entonces, lo que hemos hecho con esta iniciativa de Casa de Todos es darle visibilidad a un grupo de personas que son tan seres humanos como ustedes o como nosotros, como cualquier persona, y que tiene igual dignidad de vida, y que lo que hemos hecho pues es comenzar a recuperarle la confianza, comenzar a acogerlo y darle pues todos los servicios que necesitaba para que recupere también su autoestima. Entonces, el primer refugio temporal, que fue en Nacho durante casi 10 meses, ¿no? Ha sido un primer momento, pero descubrimos tantas historias tan conmovedoras que muy rápido nosotros hicimos el compromiso en esta alianza que tenemos para este proyecto con la Municipalidad Metropolitana de Lima de levantar un albergue que sea ya de manera permanente y que les permita a estas personas, obviamente con toda la libertad que ellos tienen, poder tener un espacio donde ya tengan donde vivir, y que además en esta nueva etapa el acento ya no va a estar solamente pues en la parte de refugio, en la parte de albergue, sino en la reinserción social, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a pensar,
y es bien importante conocer las historias de cada uno de ellos, ¿no? Pero cuando uno escucha las historias, podría estar escuchando su propia historia, de cómo fue que terminó en la calle, ¿no? Entonces, redescubrirse a uno como ser humano, con sus talentos, con sus cualidades, y cómo enfrentar, evidentemente, los errores o los problemas que uno ha ido teniendo. Entonces, es la manera como han ido recuperando su humanidad, ¿no? Bien, bastante interesante, importante, muy humana también esta iniciativa, y que es el fruto, es el resultado del trabajo que ha realizado la Beneficencia, la Municipalidad de Lima, pero también el ciudadano de pie que ha donado a ciertos recursos, y también de la empresa privada. ¿Podría comentarnos cómo se ha logrado este objetivo? Esto realmente ha sido maravilloso. Casa de Todos no solamente se convirtió en la luz de esperanza, en el símbolo de la solidaridad en la ciudad y en el país, y como lo hemos dicho también, que trascendió esta noticia fronteras y recorrió por todo el mundo la noticia, sino que es una demostración de cómo una institución privada, como es la Beneficencia de Lima, una institución pública, como es la Municipalidad Metropolitana de Lima, el ciudadano de a pie, como cualquiera de nosotros, y las empresas privadas también, se pueden sumar todos juntos para sacar adelante un proyecto en las condiciones más adversas. Porque esto lo hemos comenzado cuando el confinamiento era total. Y nos arreglamos para poder sacar adelante este proyecto, y no solamente, digamos, implementarlo de hecho, que fue en tiempo récord, que tuvo todas las virtudes que hemos conversado, sino poder levantar un albergue nuevo en un terreno de la Beneficencia, en la urbanización Palomino, ¿no? Tratando de interactuar de alguna manera incluso con los vecinos, que en un primer momento estuvieron un poco pues con sobresalto porque no entendían en qué iba a consistir esto, pero con todos los condicionamientos de dificultades que teníamos, igual sacamos adelante este proyecto, y ya Casa de Todos permanente es una realidad. Y es excelente, la verdad. Si podemos hablar un poco de las características de la Casa de Todos en sede Palomino, ¿cuáles son los servicios que ofrece a los albergados? Bueno, en primer lugar está lo básico, que es la vivienda, la habitación, ¿no? Todos los servicios higiénicos, digamos, de primera calidad, ¿no? La alimentación, que eso es fundamental, todos los cuidados de salud, digamos, tanto en las enfermedades crónicas que pudieran haber tenido como lo que se pueda padecer, ¿no? Entonces hay un primer servicio, digamos, de necesidades básicas que están completamente cubiertos. Lo segundo es todos los talleres y, digamos, las clases que van a comenzar a tener. Ya, por ejemplo, está implementado el programa Lima Lee, junto con la municipalidad también, ¿no? Están todas las actividades de recreación y entretenimiento que desde Hacho ya las iban teniendo. Los talleres deportivos, para que puedan pues ir ejercitando el cuerpo, para que puedan también, además, hay un servicio psicológico, ¿no? Y aquí en Palomino ya está implementándose el biohuerto. Por ejemplo, van a haber muchas terapias vinculadas a la horticultura, que es una manera de sanación también. Cuando ya esté lista la cocina y el comedor, también ellos van a comenzar a tener prácticas en la que van a estar involucrados pues estos chefs maravillosos que nos vienen acompañando desde el inicio también, para que ellos puedan aprender justamente las artes culinarias, ¿no? Y de ahí va a haber distintos talleres, y estamos viendo de terminar de consolidar algunos convenios que tenemos, tanto con instituciones educativas como con empresas, para que ellos incluso puedan llegar pues a los que estén en condiciones todavía a poder reinsertarse laboralmente. Claro, y justamente estas acciones, estos talleres que están realizando son los que van a llevarlos a reinsertarse en la sociedad, y es muy importante porque no solamente se trata del asistencialismo o de la casa, del hogar que ustedes le puedan ofrecer, sino también le están dando una herramienta muy importante para la vida, y es este tipo de aprendizajes y habilidades para que, como usted dice, puedan continuar con su vida. Ahora, existen algunos casos de personas que, digamos, no tenían familia, o sus familias se habían perdido el rastro. ¿Algunos de ellos han sido encontrados por sus familias?
Mira, esa es otra de las historias maravillosas. Hemos tenido 27 reencuentros familiares, ¿no? En muchos casos que a través de un medio de comunicación pudieron ver al tío, al abuelo, al papá, al hermano, ¿no? Que estaba albergado en casa de todos. Y en algunos casos también han ido familiares a buscar y a preguntar, acá estará una persona de estas características, llevaba una foto, y hemos tenido 27 reencuentros familiares, ¿no? Lo cual es algo que un reencuentro familiar ya hacía que esto valga la pena. Entonces, este volumen de casos que se han dado es una de las grandes cosas que han sucedido alrededor de Casa de Todos, ¿no? Muchos también han regresado a sus provincias, ¿no? Que estaban en Lima y no habían tenido pues cómo regresar, ¿no? Y finalmente han logrado pues irse a sus provincias y retomar la vida, pues porque hay algo que es bien importante también. Muchas veces uno piensa que la condición de estar en la calle es una condición extrema, pero no necesariamente ha empezado así, ¿no? Muchas veces, y esto por ejemplo es algo muy real, ¿no? Los que suelen vivir en la calle son hombres, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la mujer tiene mucho más recursos para salir adelante y para sobreponerse frente a las adversidades. El hombre es como que nos dejamos un poco más y nos acostumbramos más fácilmente a dormir en una banca o debajo de un árbol. Y de un momento a otro pasaron 10 años, ¿no? Sin darnos cuenta. Entonces, los casos que hemos conocido han sido desgarradores. Pero así como ha habido pues esta situación de deterioro y de haber perdido pues su propia identidad, lo que viene pasando a lo largo de esos 10 meses, uno los ve y dices, se han ido transformando, se han ido recuperando como seres humanos. Y esos son los grandes logros, pues, y las maravillas de un esfuerzo de esta naturaleza como Casa de Todos. Qué excelente trabajo, señora Ackerman. Permítame agradecerle por todo el trabajo y por toda la labor que han realizado usted, su equipo y también las otras personas que se han visto involucradas. Muchísimas gracias también por acompañarnos aquí en JN Noticias. Sí. El tiempo es bastante corto y la verdad estamos gratamente sorprendidos con lo que usted nos narra. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, amigos, nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos. Seguimos informando en JN Noticias. Unidades del Ejército se movilizan en frontera con Ecuador para bloquear ingreso de ilegales. Mientras tanto, la policía realiza operativos de control de identidad. Personal militar y policial se desplegó hacia la línea de frontera Perú y Ecuador en la región Tumbes para impedir el ingreso ilegal de migrantes sin control sanitario y de esa forma evitar la propagación de la COVID-19. Un aproximado de 1.200 soldados del ejército, así como 54 vehículos de combate, se ubicaron en 3 líneas de contención para la detección, detención y devolución de quienes intentan ingresar ilegalmente. La frontera peruana se encuentra cerrada desde marzo del 2020 ante el inicio de la pandemia. Sin embargo, en estas últimas semanas se produjeron ingresos masivos de migrantes venezolanos, quienes son captados por tratantes de personas, a quienes pagan para ingresar al Perú a través de puentes clandestinos e incluso embarcaciones. Por ello, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, afirmó que los vehículos militares permanecerán en la línea de frontera el tiempo que sea necesario. Bien, y nuestro canal aliado TV Norte nos informa sobre el primer logro de esta operación que permitió expulsar a más de 300 extranjeros que ingresaron ilegalmente al país. Veamos. Y esto lo estamos conteniendo a través del control en las fronteras, ese sellado de fronteras que ha sido dispuesto por el gobierno y estamos dándole estricto cumplimiento a ello. Tras haber ingresado por diferentes trochas usando pasos clandestinos en el distrito fronterizo de Aguas Verdes, 368 extranjeros fueron expulsados por los miembros del ejército en un operativo de control.
Las acciones que tomó el ejército fueron en el sector Tomás Arizola, donde detectaron varios ingresos y eran usados como coyoteros para lucrar con el paso de extranjeros, llegando a cobrar exorbitantes sumas de dinero. El problema que tiene esta frontera, como ustedes bien conocen, es el paso de ilegales, migraciones activas de personal extranjero hacia el país, ¿no? Y esto lo estamos conteniendo a través del control en las fronteras, ese sellado de fronteras que ha sido dispuesto por el gobierno y estamos dándole estricto cumplimiento a ello. En el patrullaje que hizo el ejército, los extranjeros fueron llevados hasta la zona del canal internacional y luego expulsados tras su ingreso irregular. Del mismo lado, el sector eje vial, también el ejército y la policía intervinieron a varios extranjeros que lograron avanzar por las zonas agrestes de Zarumilla, intentando llegar a la provincia de Tumbes. Ustedes conocen la frontera, ustedes son de acá de Tumbes, ¿no es cierto? Conocen la frontera y saben perfectamente que hay una cantidad considerable de pasos ilegales, que así pongas a toda la policía, a todo el ejército, eso es imposible de cubrir, ¿no? Para eso estamos haciendo estos trabajos combinados entre Perú y Ecuador para que podamos permitir que esos pasos ilegales sean anulados y puedan entrar y salir por donde está permitido, por los puentes internacionales donde hay control. Amigos, vamos a cambiar el tono de la información porque es momento de escuchar la agenda cultural que nos ha preparado para hoy Carolina Díaz. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Paloma, gracias por el pase, muy bien. Comenzamos hoy el bloque de agenda cultural contándoles sobre la lectura, ya que la Municipalidad de Lima pone a disposición de todos su nueva colección de libros Lima Lee. Esta colección consta de 15 títulos que serán puestos a disposición de todos los ciudadanos en formato digital. Podrán encontrar poemas, novelas y también textos para los más pequeños de la casa. Los interesados en leer estos libros de manera virtual pueden ingresar a la página web de Lima Lee, www.bibliomunilima.gov.pe, encontrar más títulos de los que hemos mencionado en total versión digital, ya que estaremos en casa por estos días. Por otro lado, continuando también con la promoción de la lectura, la Biblioteca Nacional del Perú pone a disposición de todos la Bibliomóvil. Este servicio acerca la lectura a más personas. Llegan con nuevas propuestas y colecciones bibliográficas a diferentes distritos de Lima. Este servicio llega a las zonas más vulnerables y que no cuentan con establecimientos bibliotecarios. Para más información también pueden ingresar a la página de Facebook de la Biblioteca Nacional del Perú y saber este recorrido de la Bibliomóvil que está haciendo en estos momentos. Bien, hasta aquí entonces con la agenda cultural. Yo los dejo con Paloma hasta el viernes. Nos reencontramos el viernes, Carolina. Muchas gracias. Tenemos ahora el bloque internacional. El gobierno británico priorizará reabrir colegios cuando levante el confinamiento. El ejecutivo británico informó que avisará a las familias con 2 semanas de antelación, pero por el momento los colegios seguirán cerrados. El gobierno británico dará prioridad a la reapertura de los colegios cuando empiece a rebajar las medidas de confinamiento ante las crecientes presiones para que esos centros vuelvan a operar, aunque todavía no fija una fecha. Así lo indicó en el Parlamento el secretario de Estado de Educación, Nick Gibb, que ha ocupado el lugar del ministro Gavin Williamson. Por el momento, los colegios seguirán cerrados e impartiendo las clases de forma virtual, excepto en los casos de los hijos de trabajadores considerados esenciales o de menores en situación vulnerable. Esto será así hasta al menos después de las próximas vacaciones escolares de febrero. Por su parte, la portavoz de Educación de la oposición laborista, Kate Green, insistió en que revelara los detalles sobre los futuros planes de reapertura de esos centros y de las universidades. La decisión, dijo el secretario de Estado, dependerá de una serie de objetivos en base a datos sobre sanidad pública, tasas de hospitalización, índices de mortalidad, tasas de vacunación y el desafío de las nuevas variantes. Y el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que se aplicarán 1,5 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 en sus primeros 100 días como mandatario del país más golpeado por la pandemia.
La promesa para sus primeros 100 días como presidente de Estados Unidos es que se aplicará 1,5 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 diarias. Así lo anunció Joe Biden, una cifra que prometió en campaña aplicar 100 millones de vacunas en el mismo periodo de tiempo. Biden resaltó que el número de dosis que se aplicarán no son el mismo número de las personas que recibirán el medicamento. Dicha aclaración la hizo debido a que algunos fármacos necesitarán de 2 aplicaciones para finalizar la inmunización. Joe Biden informó además la compra de 200 millones más de dosis de los laboratorios de BioNTech y Moderna, asegurando que Estados Unidos tendrá las vacunas suficientes para los 300 millones de estadounidenses. Finalmente, incorporó las restricciones de los vuelos provenientes del Reino Unido, Irlanda y Brasil, como medidas de prevención. Amigos, llegamos al final del noticiero, siempre agradecidos por su preferencia. Nos vemos mañana, como siempre, aquí en los canales 44 y 516 de Movistar, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes de Luna Guaná. Permiso.